Denle un aplauso al Rey. Qué bueno es estar en su casa. Qué bueno es disfrutar. Qué bueno es poder compartir. Qué bueno es poder celebrar a Cristo juntos como hermanos. Díganme amén. Celebre que podemos tener una casa preciosa como esta, donde podemos compartir nuestra fe, donde salimos edificados, donde podemos compartir, donde podemos abrazarnos, donde podemos animarnos unos a otros. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón para compartir esta mañana tiene que ver mucho con nuestra asignación o propósito como iglesia. Y yo quiero que podamos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Quiero que usted preste atención. Voy a ser bien preciso, bien específico en lo que Dios colocó en mi corazón para poderlo compartir. Dice de la siguiente forma: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo voy a repetir. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12, versículo que hemos estado repitiendo en esta temporada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos edifica. Señor, tu palabra nos enseña que ella no vuelve atrás vacía. Te pedimos como iglesia, Dios, que esa palabra pueda cumplir el propósito y generar el fruto por el cual es enviado al corazón de la iglesia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Fíjese una cosa. Marcos relata que desde que nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, luego habla acerca de 3 momentos donde se presenta a los discípulos, o 3 presentaciones de Jesús después de haber resucitado. La primera de ellas tiene que ver con María Magdalena. Dice la palabra que Él se presenta delante de ella a consolarla. Quédese con esto, a consolarla, porque ella estaba llorando, porque ella estaba en aflicción, porque ella había vivido todo lo que el Señor le había enseñado en ese corto tiempo, y Él predicaba acerca de su resurrección. Entonces ella estaba afligida porque ¿sabe lo que decía en su corazón y lo que vociferaba? ¿Dónde está el cuerpo de mi amado? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? En ella había la sensación de que alguien había robado el cuerpo. Y aparece Jesús a consolarla. Luego la palabra establece otro momento donde dice que iban 2 hombres, 2 discípulos de camino, uno de ellos llamado Cleofas. Y mientras estos hombres iban caminando hacia Jerusalén, iban debatiendo acerca de la ley. Estaban debatiendo acerca de lo que habían visto de la cruz. Estaban debatiendo acerca del Mesías. Estaban debatiendo de Jesús. Estaban debatiendo acerca de la palabra. Y dice que ahí se le apareció Jesús también. Y empezó a caminar con ellos. Y mientras caminaba con ellos, Jesús lo que iba era afirmando todas las palabras que habían salido de su boca. Todas las promesas y todas las profecías que había hecho cumplir, se las estaba afirmando. Entonces, en la primera presentación, Él se aparece como el consolador. En la segunda presentación viene a afirmar a los creyentes, a afirmar a los discípulos. Pero en la tercera presentación es cuando se le aparece a los discípulos y los envía
a cumplir una asignación. Quiero ministrar por los próximos minutos sobre este tema, cumpliendo mi asignación. ¿Usted entiende la palabra asignación? Si no la entiende, yo se la voy a resumir en dos cosas cortitas. Es cumplir la tarea o la responsabilidad que me fue delegada. Es como cuando usted está en su trabajo y usted recibe una instrucción de lo que tiene que hacer. Es una asignación que se te está otorgando, que se te está colocando la responsabilidad para que tú la puedas ejecutar y la puedas llevar a cabo. Entonces, en medio de toda esta palabra, esta temporada que hemos estado viviendo acerca de Ve y Predica, del poder de la palabra, hay cosas que no podemos ignorar como iglesia. Tenemos que convertirnos en el evangelio que puedan leer los que aún no han abierto la Biblia. Tenemos que ser los agentes que puedan transformar lugares, casas, escuelas, universidades, trabajos, atmósferas completas. Se tiene que transformar. Y es un llamado a la iglesia. Mire, en mi corta edad, tengo 34 años. Corta edad, ¿no? Porque yo antes veía a los de 30 y decía que estaban mayores. Ahora es como los nuevos 20, una cosa así, para que me entienda. No sé si usted oyó del evangelista Gigi Ávila llenando estadios en Latinoamérica. Gente que empezó a tomar en serio su propósito, su llamado y su asignación. Hombres interesantes, llenos de Dios, que abrazaron la revelación del Espíritu y empezaron a caminar en su propósito. Grandes hombres como Luis Palau, ¿se acuerdan? Todos los festivales por todo el mundo, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, transformando vidas, barrios, ciudades, provincias enteras a través de que el evangelio corriera por cada lugar. Hombres grandes como Nicky Cruz, que a través de su testimonio, wow, búsquese en YouTube, si usted no sabe de este evangelista, a través de su testimonio, miles de personas se entregaban, corrían y procedían al arrepentimiento, porque el evangelio estaba siendo predicado por un hombre, una mujer. Estoy hablando de gente de nuestra temporada. Pudiésemos hablar de mucho más atrás, de generales de la fe, pudiésemos estar hablando de otra cosa, pero yo quiero hablarte de los que han tocado mi generación. Quiero hablarte de los que han estado cercanos, que desde muy niño abría mi oído a oír las maravillas que Dios estaba haciendo, y aunque para otros eran mitos, eran fábulas, eran cuentos, dentro de mí se gestaba el que impresionante es nuestro Dios. Rasky predicando el evangelio desde las escalinatas del Capitolio en Estados Unidos, y lo perseguían la policía porque no podía estar en este lugar público. Estamos hablando de gente que predicaba el evangelio, oiga bien, pero la temporada que vivían no era la más adecuada. Estaban creciendo en medio de socialismo, dictadura, racismo. Estaban creciendo en medio de ser perseguidos por el color de piel, discriminación de la mujer. Todos estaban en temporadas difíciles y aún así seguían predicando el evangelio. Pero cuando me voy a la palabra, me encuentro a un Pablo que, siendo apóstol, también hizo trabajo de evangelista. Me encuentro a un Esteban que predicaba y llevaba el evangelio. Un Juan, un Pedro, predicando el evangelio. Me encuentro a un Timoteo que la misma palabra tácitamente dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Tenemos que recordar cuál es nuestra asignación como iglesia. Tenemos que recordar cuál es nuestro llamado. Hay mucha gente allá afuera que necesita tener un encuentro. Hay mucha gente allá afuera que necesita ser transformada. Pero necesitamos aquí adentro hombres y mujeres que puedan ser enviados. Pero aquí viene la clave de todo esto. Si bien Marcos nos está relatando de lo que hizo Jesús antes de enviarlos,
Y creo que aquí es donde muchas veces rompemos el ciclo, el esquema, la forma. Y es que muchos no hemos sido consolados. Muchos estamos con heridas. Y en vez de exponerlas para sanarlas, somos capaces de seguir caminando con la herida. No, está bien la asignación, está bien la responsabilidad. Pero si Jesús lo primero que hizo fue consolarles, en su aparición antes de enviarlo es: tranquilo, yo vengo a darle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y palabra, parábolas, milagros, señales, prodigios, llenando el estómago espiritual de los discípulos. 3 años con ellos sirviendo, 3 años con ellos enseñándoles, 3 años con ellos de día y de noche, comiendo, durmiendo, caminando bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la tormenta, en la barca, en todos los lugares con sus discípulos. Pero llegó el momento complejo de la dificultad. Ya Jesús no está con ellos. Y es donde viene la palabra poderosa de decir: les conviene que yo me vaya. Les conviene. Iglesia, ese mismo mensaje muchas veces nos trastoca, nos traspasa. Muchas veces ese mensaje nos confronta. Nos conviene ser confrontados por la palabra. Que nos llamen lo que nos llamen, pero de este altar no vamos a endulzarle el oído a nadie. De este altar no estamos buscando dinero de nadie. Desde este altar no estamos predicando para llenar iglesias porque queremos llenar iglesias, porque si no hacemos, como yo siempre lo digo, hacemos un llamado de comida gratis y la llenamos. ¿Sí o no, pastores? Aparece todo el mundo. Pero si estamos en este lugar con una asignación, es porque queremos ver vidas transformadas. Queremos ver matrimonios levantados, familias consolidadas. Necesitamos que se desarrolle la vida espiritual, que la comunidad espiritual crezca, que aunque haya momentos incómodos, podamos seguir predicando el evangelio. ¿Acaso no había persecución? ¿Acaso no había fuego? ¿Acaso no había una isla llamada Pasmo, otra isla llamada Malta? ¿Acaso no había aflicción de estos mártires? También lo vivieron, pero sin embargo nunca le bajaron a la predicación, nunca le bajaron a su asignación, nunca bajaron la guardia, aunque quizás sus ojos no vieron lo que querían ver. Entendieron que había un llamado, entendieron que había una asignación de parte del cielo a la tierra, a los mortales, a predicar el evangelio. A salir de 4 paredes, ir a un hogar y decir: aquí necesitamos sembrar la palabra, aquí necesitamos predicar a Cristo, aquí necesitamos hablar de restauración, aquí necesitamos, aquí necesitamos, aquí necesitamos, aquí necesitamos, aquí lo necesitamos, aquí lo necesitamos. He visto demasiada información. Cuando la Biblia, cuando su palabra es sacada de los lugares, cuando la quisieron sacar de las escuelas en Estados Unidos, cuando quisieron sacarla de naciones, cuando la quieren abolir, cuando la quieren sacar, cuando China no quiere que predique, cuando ahora encarcelan a un pastor en Reino Unido, cuando ahora están persiguiendo en otro lado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Escondernos. Nos las guardamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Este es el momento donde más se tiene que abrir la Biblia, predicar la palabra. Comencemos por nuestra casa. Comencemos por los lugares pequeños donde Dios nos permite estar. Invitemos al amigo inconverso a la casa. Hablemos del evangelio de Cristo. Pongamos en nuestra boca la verdad, la palabra que transforma, la que tiene poder. El poder no lo tiene el predicador, no lo tiene el pastor. El poder lo tiene la palabra. La palabra, porque esto no es mío. Esto no es inspiración mía. Esto no es negocio mío. Esto no son ideas mías. Esto es un manual de vida que el Padre nos dejó en la tierra. Esto es inspiración del Espíritu Santo, usando a grandes hombres para transformar nuestro presente. Esto es de Él. Por eso Jesús
es de Él. Quien se quiera adueñar de esto va a fracasar. Quien quiera tomarse las atribuciones del dueño va a fracasar. Tiene que volver la palabra a nuestros hogares. Oiga bien, tiene que volver la palabra a nuestros hogares. No podemos. La generación que estamos hoy, estamos sobresaturada de tanta información y no podemos solamente alimentarnos de lo que otro dice. Nos tenemos que alimentar. Cuando yo abro la palabra y veo los misterios que la palabra me enseña, cuando yo veo lo que pasó con Lázaro, cuando yo veo lo que pasó con la viuda, cuando yo veo lo que Dios hizo con la estéril, cuando yo veo cómo multiplicó el pan, cuando yo veo la que no tenía nada ahora lo que tiene, cuando yo leo, cuando yo oigo, cuando yo empiezo a analizar las escrituras, la fe empieza a crecer en mí, porque estoy oyendo, me estoy alimentando. ¡Qué mejor alimento! Sírvase un plato de esto todos los días. Nútrase de esto todos los días. Coma de esto todos los días. Y muy difícilmente una corriente, una ola, un viento lo va a poder mover. ¿Sabe que en los postreros tiempos se levantarán muchos engañadores? No lo digo yo, no me lo digo Instagram, ni TikTok, ni Facebook. Me lo dice la palabra. Y necesitamos como iglesia estar en el conocimiento de la palabra. Maldito todo aquel que predique otro evangelio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando usted empieza a comerse esto, cuando usted empieza a masticar esto, no se queda solamente con las 4 cosas que ha dicho el predicador. Usted dice, wow, qué tremendo, yo quiero seguir leyendo sobre eso. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué pasó con esos hombres que creyeron a la verdad. Vamos a ver qué pasó después que Jesucristo hizo esto. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? A la fuente de toda verdad. Aquí, innegable. La quieren echar por tierra, pero no van a poder. No van a poder porque todos los días tenemos que seguir leyendo, todos los días tenemos que seguir comiéndola, todos los días tenemos que seguir masticando esta palabra, todos los días. Perdóname si este mensaje te confronta, pero me da igual, porque ese es el trabajo de ella, confrontar. Mira, hay algo que me reventó la cabeza en la mañana. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Este versículo lo leemos a cada rato. Lo acabo de leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y dije, voy a ver cómo es una espada de 2 filos. Y la espada de 2 filos a la cual se está refiriendo es a la que corta por fuera y a la vez corta por dentro. Pero oiga bien, para que corte por fuera y a la misma vez corte por dentro, la espada tiene que tener una curva, para que en el movimiento que entra vaya rompiendo de lado y en la otra vaya rompiendo hacia adentro. Y yo decía, Dios mío, con razón duele cuando confrontas, cuando al pecador le dices lo que estás haciendo no le agrada a Dios y les duele. Cuando confrontas al que está en fornicación, el que está en pecado, el que está en adulterio, y le dice, esto no es la palabra, no enseña este principio. Cuando ves al hombre que quiere deshacer la familia, deshacer la casa, y tú agarras y lo confrontas a través de la palabra, y les duele. Entendí cómo una espada puede cortar. Pero aquí viene lo más pesado, lo segundo. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esto me choqueó. Y empecé a buscar un poco de otras versiones antiguas. Y no dice partir, dice separar. Y yo decía, qué interesante que la palabra tiene la capacidad de separar, oiga bien, lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Yo creo
que tengo que tomar esta decisión. Yo creo que me tengo que comportar de esta manera. Esto es capaz de separar lo que proviene del ego, lo que proviene de tus sentimientos, lo almático, las emociones, lo que tú estás creyendo, lo que tú estás pensando, lo que te enseñó tu cultura, tu país, tu familia, el divorcio, el fracaso, todo lo que te enseñó y lo que tienes almacenado en tu cabeza de información. La palabra es capaz de separarlo de lo que viene del Espíritu, diciéndote: eso que estás haciendo no lo tienes que hacer. Es un matrimonio que está en ruina y dice: no es lo que tú quieras, papito, ni lo que tú quieras, mamita, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Esto es capaz de separar lo que tú estás sintiendo ahora con lo que viene del Espíritu. Esto es capaz de decirte: estás engañado, estás bajo una influencia, estás siendo controlado por un demonio, estás siendo atormentado, y llevarte al Espíritu. Su palabra tiene la capacidad de separar todo lo que te gusta. Oye bien, todo lo que me gusta, todos mis sueños, mis emociones, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, esto es capaz de separarlo, de partirlo en dos y decir: mira qué te conviene, lo almático o lo espiritual. Aquí está, como espada de doble filo, capaz de separar una cosa de la otra. No te vistas de una falsa santidad para querer encubrir tu pecado. Hello. No te vengas a vestir con vestiduras finas y delicadas para decir: soy el más santo, y querer cubrir tus necesidades almáticas. Pásalo por aquí primero y hablamos después. Pásalo primero por aquí y hablamos mañana. Pásalo primero por aquí y luego tenemos una reunión. Pásalo primero por aquí y luego tendremos una cita. Y vas a ver que cuando un hombre y una mujer se disponen a decir: ni lo que tú dices, ni lo que yo digo, lo que él dice, a que la cosa cambia, a que las cosas cambian, a que las cosas cambian. Pero ¿dónde está el problema? Que yo siempre quiero tener la razón. O las mujeres quieren tener la razón, o los hombres somos muy tercos. Dale un aplauso al Rey. Dejemos nuestra terquedad a un lado. Dejemos nuestros pensamientos a un lado y tomemos la dirección. Salmo 119. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, hazme tomar la mejor decisión. Esta palabra es para alguien. Espíritu Santo, si todo lo empiezas a pasar por tu cabeza, vas a fallar. Si todo lo pasas por tu conocimiento, tus experiencias, la experiencia de otros, vas a fallar. Pero te voy a garantizar algo: si lo pasas por aquí, si lo pasas por aquí, hay victoria en el nombre de Jesús. Si lo pasas por aquí, pásalo por aquí. Comencé hablando acerca de la asignación más grande que tenemos, que es predicar el Evangelio. Pero siempre que leemos este versículo, terminamos hablando de naciones, terminamos hablando de grandes auditorios, de miles. Pero se nos olvida que hemos sido llamados a predicar a toda criatura. Y la verdad
es que muchas veces creemos que este versículo es para los evangelistas del ministerio. Gloria a Dios por ello, porque tienen una asignación específica de parte de Dios de ir a las calles, a las cárceles, a los enfermos, a los hospitales y llevar el evangelio. Y Dios le usa sus formas. Pero ¿qué hay de ti? Que en los lugares donde Dios te permite estar, ser, vivir, convivir, hacer tu vida allí, no eres capaz de llevar el mensaje. Pero ¿cuál mensaje, Eli? ¿Cuál mensaje me estás hablando? El mensaje del evangelio que cambia. Dice, id y predicar el evangelio. ¿Sabe lo que significa predicar? Significa dar un mensaje con coherencia. Y este es el error, que queremos llevar el mensaje sin ser coherentes. Queremos dar el mensaje sin ser coherentes. ¿Y cómo se traduce esto? Que te quiero hablar del Cristo que cambia, pero yo no he cambiado. Que te quiero hablar del Cristo que restaura y yo no he sido restaurado. Que quiero hacer demasiadas cosas para los que los demás vean, pero lo que ellos verdaderamente están viendo en mí no se compara nada con lo que yo estoy diciendo. Por eso es que tiene que haber una sincronía, tiene que haber una armonía, tiene que haber una coherencia entre llevar la palabra de Dios y vivirla también. Porque no es un mensaje para allá, es una espada que corta de doble filo. Va para allá y va para acá. Corta aquí y corta allá. Separa lo almático, las emociones, de lo espiritual. Aviva el espíritu. Pero es una arma que tenemos que saber usar. Aprendamos a tener coherencia. Yo no puedo venir aquí a hablarte de que Él cambia, Él restaura, y quizás no haber transitado en algún momento y no tener la autoridad para hablarte de eso. Yo también me escondí del evangelio. A mí me costaba de pronto en la universidad tener que hablar del evangelio. Que todos me dijeran el evangélico. Porque los venezolanos hacemos bullying, ¿sí o no? Y yo sé, para nosotros el bullying no es bullying. Es echarnos bromas y ya está. Pero vivir todos los días, todo siempre con lo mismo. Llegaba un momento en que decía yo, qué vergüenza esconderme del evangelio, decir que mi familia todas eran cristianos, que yo hacía el domingo metido todos los días en la iglesia, que yo hacía en esa reunión, que por qué me vestía de una forma, por qué hablaba de una forma, por qué, y la persecución todo el rato. Pero entendí que el negocio no es mío, que la asignación es de Él para con nosotros. ¿Sabe usted que hay gente que no se va a convertir hasta que tú abras la boca? Tú estás orando, Señor, soy el único de mi casa, aleluya. Por eso es que abren brecha. Soy el único de mi casa que te cree, que viene a la iglesia, que se congrega, que hace, que deshace, que hace de todo. Y tú estás orando por tu familia. ¿Y sabes lo que Dios te está demandando? Vive el evangelio para que ellos lo vean. Vive el evangelio. La gran comisión, la asignación tuya es que vivas el evangelio. Vive el evangelio. Vive el evangelio. Vive el evangelio, vive el evangelio, vive el evangelio. Vívelo. Vívelo, porque si esto fuese un manual, un instructivo hecho por hombres, a algunos les serviría y a otros no. Pero su palabra es viva y eficaz. Qué palabras tan poderosas. Viva y eficaz. Mira, ningún bestseller se ha tomado el atrevimiento de decir mi libro es vivo y eficaz. No, ninguno. Todos te dicen una recomendación basada en nuestra experiencia, un consejo basado en lo que hemos vivido. Pero este libro, palabra de nuestro Dios, es el único capaz de decir soy vivo y soy eficaz. ¿Sabe lo que significa la palabra eficaz? Es que cumplo el propósito por el cual estoy siendo enviado a tu corazón. Cumplo el propósito. Tienes una necesidad, tómate el tratamiento que esto es eficaz para la tos. Tómate el tratamiento que esto es eficaz para la depresión. Tómate el tratamiento que esto es eficaz para lo que estés viviendo. Tómate el tratamiento. Es eficaz.
quizás el círculo donde estás ahora lo vas a tener que abandonar. Se te fueron la gente. Tiene efectos secundarios cuando te lo tomas. Cuidado. Porque los que antes te aplaudían, te alababan, vamos a la rumba, a la fiesta, al alcohol, ahora te van a dar la espalda, no van a saber de ti. Tiene efectos secundarios, pero es eficaz. Es eficaz. Tengo un problema en mi identidad. Tengo un problema en tal área de mi vida. Tómatelo. Léelo. Escudriña. Mira que la palabra del Señor tiene para compartir, para hablar, para enseñarte. Aliméntate de Él. Que aunque tenga efectos secundarios, es eficaz. Te va a hacer bien. ¿Sabe que la espada de doble filo también la utilizaban para podar? ¿Saben? Podar, ¿no? Si me entienden lo que es podar, ¿no? El árbol, corto para un lado y me regreso. Normalmente sabe que el cuchillo lo tienes que utilizar en una dirección, porque no tiene filo por el otro lado, vas siempre en este movimiento. Pero una espada que corta con doble filo, ¿sabe cómo hace? Así, este movimiento. Corta para un lado, corta para otro. Cuando agarras esto empieza a cortar para un lado y para otro. Esa persona no te conviene. Se perdió, se fue. Esa conversación que estás teniendo, esa mentira, ese engaño que estás intentando, esa decisión equivocada que estás a punto de tomar, se va a desvanecer cuando lo pones aquí. Porque corta, 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 corta. Y todos creen que, me está rompiendo. No, hijo, te estoy podando. ¿Saben para qué se poda el árbol? Dígamelo usted, ¿para qué se poda el árbol? ¿Para qué se poda un árbol? ¿Para qué se poda un árbol?